Buenas noches, bienvenidos a el Hospital Ángeles Metropolitano. Estamos por presenciar una conferencia que nos va a ofrecer el doctor José Juan Ortega Cerda con el tema de béisbol, cardiología y educación médica. A ver cómo hacemos para entrelazar esas tres diferentes categorías de actividad y de conocimiento. Está con nosotros el doctor Mario Barrón Soto, es un especialista en otorrinolaringología, prominente de este hospital, quien comparte con el doctor José Juan Ortega un gran cariño por el béisbol. De ahí un poco que hayamos invitado a Mario que nos acompañe en esta entrevista. Muchas gracias. El doctor Ortega es egresado de la segunda generación de la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Es especialista en cardiología por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y es certificado y recertificado en ambas especialidades. Académicamente es larga su historia, pero me parece conveniente mencionar solamente algunos puntos. Es jefe de enseñanza del Hospital Ángeles Pedregal, o fue jefe de enseñanza del Hospital Ángeles del Pedregal entre 1982 y 2003. Fue director de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle entre el 2005 y 2008, coordinador de Educación Médica e Investigación de Grupo Ángeles Servicios de Salud del 2008 al 2013, director de Enseñanza e Investigación de Grupo Ángeles Servicios de Salud de 2013 a la fecha. Tiene una actividad docente en la Universidad La Salle de 51 años. Ha tenido varias publicaciones y libros, destacan el Manual de Diagnóstico de Consultorio, Seminario de Introducción a Víctimas del Secuestro, tema muy interesante seguramente y más en esta época. La colección victimológica, Atención de Víctimas del Secuestro en Hospitales de Urgencias Públicos y Manual de Electrocardiografía, y no solo uno, ha hecho varios. Y tiene más de publicaciones en revistas nacionales e internacionales, muchas de ellas, la mayoría indexadas. Juan, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Esta Humberto. es tu casa y nos da mucho gusto recibirte en este lindo hospital. Tengo el privilegio de conocerte desde el año 1984, casi 40 años, pocos meses antes del terrible terremoto que sufrimos los mexicanos en 1985. Así es, ahí nos Cuando conocimos. yo hacía las pruebas de esfuerzo del Departamento de Fisiología Cardiovascular en el Hospital Humana y cuando tú empezabas a ejercer tu práctica privada. Así Y es. esas pruebas de esfuerzo tuyas las hacía yo con gran sufrimiento. Así es. Juan, platícanos de ti, un poco de ti y de tu familia, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, yo provengo de una familia, de dos familias muy numerosas. Por el lado de mi padre fueron 13, por el lado de mi madre fueron 7. Al estilo de la época, mi abuelo paterno decidió que sus hijos fueran médicos y entonces prácticamente todos sus hijos fueron médicos, incluido mi padre que era pediatra. Y debo decir una cosa interesante, mi padre fue el primer residente de pediatría de este país, que todo el mundo cree que fue en el Hospital Infantil de México, y no es cierto. Fue en un hospital que todavía existe en la Colonia Guerrero, que se llama Hospital Infantil Dolores Sanz, que un doctor Aguilar y Pico, que era el contrario al que fundó el Hospital Infantil, tenía el servicio de pediatría. Y ahí la primera generación de residentes de pediatría fue la de mi papá. Y cuando mi papá terminó pediatría, se quedó a trabajar en ese hospital hasta que murió. Era el jefe de la consulta externa del hospital, ahí en la Colonia Guerrero, un lugar muy interesante, caray. Sin duda.
Entonces yo nada más tengo un hermano que es contador público, eh, y bueno, pues de los sobrinos, el único que siguió la carrera de medicina fui yo. Todos mis primos huyeron de la medicina. Entonces, esa es mi historia. Yo me casé en 1977 con Rosario y seguimos casados todavía. Hasta la Muy fecha bien. tenemos dos hijos, 5 nietos, todos en mi familia, excepto mi esposa y mi hija, son médicos, porque mi hijo es médico, su Lo mujer, convenciste, ¿no? él solito. Él solito, con un poco de Una presión. una presión subliminal. No sé por qué será médico y cardiólogo, no sé. Bueno, es que tiene un buen ejemplo en casa, ¿no? A seguir. Entonces, esa es así en muy pocas palabras. Muy bien, Juan. A mí me toca platicar contigo acerca de los deportes. Ujú, Yo sé que a ti te gustan todos los deportes en general, sí. pero me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus deportes favoritos? ¿Cuáles practicas? Y sé que hace poco hiciste un recorrido por el norte de España en bicicleta. Sí, ¿Nos das una platicadita de todo esto? sí, bueno, miren, el deporte que es mi pasión es el béisbol. Sin duda, ese es mi deporte. Eh, Evidentemente me gusta el fútbol soccer, que nunca lo practiqué. Y lo que a mí me pasó fue que yo de niño estuve muy enfermo, entonces prácticamente no pude practicar deportes, porque tuve una enfermedad reumática, cardiorreumática, que me tuvo en el hule de los 6 a los 17 años. Entonces prácticamente no pude practicar deporte y después no me dejaban practicar deporte porque no sabían qué iba a pasar y no me dejaban. Entonces yo empecé a hacer deporte yo a los 40 años y mi pasión, porque me encanta, es la bicicleta. Es lo que más hago hasta la fecha. Hasta la fecha bicicleta, me encanta hacer la bicicleta. Un tiempo corrí hasta que la espalda me dijo ya cálmate porque luego te vas Va a a ir peor. arrepentir. Entonces, cuando corrí hacía triatlones, hice como 10 triatlones. Maratones nunca corrí porque no tenía tiempo para entrenar, pero medios maratones sí hice varios. Y ahora sigo haciendo bicicleta, que es lo que se puede, y aprendí a nadar cuando los triatlones, porque soy muy necio. Entonces en el primer triatlón me descalificaron porque no sabía yo nadar, casi me ahogo. Y en Puerto Vallarta fue eso. Y entonces pues no quedó otra que ponerse a tomar clases de natación. Y empezar. Y aprendí a nadar y luego sí hice como 10 triatlones. Felicidades. Y yo espero hacer otro todavía. Bueno, Y sigo nadando y andando en bicicleta. Y bueno, algo que teníamos pendiente desde antes de la pandemia era hacer el Camino de Santiago. Y, Santiago de Compostela. sí, y lo tuvimos la oportunidad de hacerlo esta vez. Hace mes y medio. Nos fuimos desde Vilalba hasta Santiago, 210 kilómetros en bicicleta. Un recorrido muy difícil porque el camino de Santiago está hecho para caminar, no para andar en bicicleta. Entonces tiene lugares dificilísimos, ¿no? Iba yo con dos que le daban durísimo y me traían, pero sí, asoleado, pero aguanté. ¿En Muy cuántos bien. días lo hiciste, Juan? Lo hicimos tuvimos un percance y entonces lo íbamos a hacer en 4 días, pero lo hicimos en 3. ¿Por el Entonces, percance? sí, porque el percance fue que el primer día yo cumplí el La ruta. recorrido, pero faltaba un pedazo pequeño para llegar a donde íbamos a dormir. Y yo dije, yo aquí me quedo, yo ya. Y mi hijo dijo, no, yo sí me he hecho lo que falta. Y su suegro dijo, yo también. Pero lo que faltaba eran 18 kilómetros así,
Entonces el consuegro llegó muerto. Cuando llegó a donde estaba el hotel me dijo, tú eres brujo, me dice, porque, No lo quisiste porque hacer. no lo quisiste hacer, porque ya sabías. Le dije, no, yo no sabía. Y entonces él dijo, yo ahorita me voy a la cama y mañana no pedaleo ni un metro. Y entonces rehicimos la ruta para terminar en 2 días más, lo cual fue terrible, porque Muy pesado. fue muy pesado. Pero la verdad, esa llegada a Santiago, que se llega y se ve la parte alta de Santiago de Compostela, es maravillosa. Claro. Y ya dice uno, bueno, ya Ya la llegué, hice. ya la hice. No, sí, se Oye, siente, sí. Felicidades por ese recorrido, Juan. Platícanos de tus inicios en Humana y después en el Grupo Ángeles. Bueno, mira, eso es muy interesante. Yo estaba terminando cardiología en el instituto y vivíamos en un departamento junto a Humana. Y la que manda en mi casa, que ya sabes quién es, empezó a decir, lleva tus papeles a Humana para que entres. Y yo le decía, pues yo qué, pues yo no tengo un paciente, ¿qué voy a hacer ahí? Yo me quiero quedar en el instituto de cardiología, en el departamento de electro. Ahí. Ahí me voy a quedar. Lleva tus papeles, lleva tus... Bueno, haciendo lo que uno tiene que hacer, que Caso a la... que es obedecer. Claro. Entonces llevé los papeles y en el estacionamiento había una casa. La casita, Humberto la conoció. Abro la puerta de la casita y oigo en la parte de atrás una voz conocida que dice, ya llegó por el que estoy buscando. Ah, caray. Era don Samuel García, que era el director médico de Humana, que había sido mi maestro de gastroenterología. Y bueno, después de 1000 vicisitudes me contrató. 1000 vicisitudes porque pasó 1 mes y medio que terminé la residencia y no tenía ningún trabajo. Y al 1 mes y medio tenía yo 3 trabajos, 3 opciones, que uno era Pemex, otro era la Clínica Londres y otro era Humana. Y don Samuel García quería que yo a fuerza hiciera guardias. Híjole, después de 8 años de guardias y de todo, yo dije, ya, guardias, ya. Y entonces me dijo que pues no había de otra más que guardias, que me iba a dar el puesto de coordinador de los médicos contratados por el hospital y que yo hiciera guardias. Y las gentes de la Londres me ofrecieron el oro y el moro, porque me ofrecieron la jefatura de la unidad coronaria y consultorio y todo. Entonces dije, no, bueno. Pero cuando se enteró el doctor Samuel García me buscó y estuvo muy chistoso porque le habló al doctor Mafs y le dijo, oye, Eduardo, te lo voy a decir en términos futboleros. Claro. Ya le superé la oferta a tu jugador. Porque sí le superó la oferta, me quitó las guardias y me duplicó el sueldo. Entonces, sí, superé. Entonces, yo empecé en Humana con el puesto de jefe de urgencias de la unidad coronaria y coordinador de lo que en Humana le llamaban el house staff, que era todos los médicos especialistas, eran puros médicos especialistas, que algunos siguen hasta la fecha en Ángeles. Y la segunda parte de la pregunta de Humberto, cuando don Olegario compra el hospital, si alguien odiaban los gringos eran a los estudiantes y a los residentes. Nosotros habíamos metido a unos muchachos ahí de contrabando que eran residentes, que pues nada. Pero fuimos a ver un grupo de médicos a don Olegario y le dijimos, oiga, es que este hospital tiene que tener enseñanza. Y entonces me acuerdo que me llamó a mí aparte y me dijo, a ver, explícame qué es eso. O sea, no sé, pero explícame qué es eso. Entonces le expliqué.
una persona extraordinariamente inteligente, pero extraordinariamente inteligente. Y entonces me dice, ¿tú de qué universidad eres? No, pues de La Salle. Ah, dice, yo soy muy amigo de uno que trabaja en La Salle. Sí, trabajaba de rector. Nada más. Sí, que era el maestro Lucio Tasser. Y delante de mí agarró el teléfono. Y entonces lo que pasó fue que ellos hicieron el convenio de jefes, el hermano Lucio y don Olegario, y yo me puse a darle al lápiz. Y entonces hicimos todo un proyecto muy bonito, empezando desde el internado de pregrado, que fue lo primero que se tuvo, el internado de pregrado. Luego empezamos con las residencias, con un curso de alta especialidad de neonato, la residencia de cirugía, de medicina interna, luego la de cirugía, luego la de gineco, y bueno, pues ahorita en el hospital hay cerca de 200 residentes y demás historias, creo que... Ah, no, bueno, eso vino después, y eso también me tocó a mí. Claro. Eso también me tocó a mí porque cuando se hizo cadena, yo era el jefe de educación de Pedregal. Ajá. Y el doctor Roberto Simón me encargó, ahora sí, como dirían en términos coloquiales, todo el changarro. Ahí te va. Sí. Y bueno, pues ahorita somos el centro de educación de medicina privado más grande del país. Así es, y de muchos países de Latinoamérica, sin duda. Muy bien. Mario. Yo sigo con el deporte. Adelante. Hablando de béisbol, para mí el béisbol es mi pasión, mi error es la medicina, Sí. a ese grado. ¿Cómo nace tu afición por el béisbol? Bueno. ¿Y cuál es tu equipo favorito? No se va a decir el Yankees. No, que porque me voy. No. Mire, me van a obligar, y ya me obligó Jorge Pérez Castro y Humberto Galo, que voy a hacer aquí una confesión pública ahorita y en la plática. A mí a los 6 años me dio una fiebre reumática brutal, que me tenía postrado, etcétera, etcétera. Y ahí surgieron mis dos pasiones, porque mi primer pasión fue ver los extraordinarios médicos que consiguió mi papá y mi mamá para que me vieran, que trabajaban ahí en Cuauhtémoc 300, que era la sede del Instituto Nacional de Cardiología. Me acuerdo como si fuera ayer cómo se quedaba las salas en silencio cuando entraba un señor alto, grande, gordo, que le decían maestro Sodi. Todo el mundo se quedaba callado. Pero cuando de veras se quedaron callados, fue cuando entró un chaparrito así, chiquito así, con una voz, poquita voz, y que todo el mundo decía, maestro, maestro, maestro. Pues era el maestro Ignacio Chávez. Entonces eso a mí me marcó como niño, ¿no? Y en esas épocas largas que yo no tenía manera ni de caminar, a ver, no había tele, no había nada de eso. Todavía no empezaba. 1960. Yo esperaba con ansia la hora mágica del béisbol. Las 7:30. Para oír al Mago Septién que le narraba a los Tigres, ese no era mi equipo, y el Sonia Alarcón y el Rápido Esquivel que le narraba a los Diablos. Y mi papá viendo eso, un día llegó y además de la inyección de salicilato que me ponía para que se me quitara el dolor, trajo un aparatote así, que era un radio de onda corta, y me dice, con vas a poder oír a los juegos de béisbol de Estados Unidos. Y ahí estuve al otro día, dale y dale. No tenía nada que hacer, más que mover los botones. Y agarré no sé qué estación, y de repente, y vamos a estudiar aquí, que no sé qué. Era un señor que se llamaba Bob Canel. Casi nada. Y entonces, pues, me chutaba medio día oyendo partidos de béisbol. Y ahí oí las hazañas de Ted Williams, y de Roger Maris, y de Mickey Mantle, y de Roy Campanella. Bueno, entonces
aunque algo aprendí de béisbol, muy poquito, pero pues me enamoré de eso. Y fue lo que pues hasta la fecha, porque ahorita en la plática van a ver algunos pequeños trofeos que tengo, que todos me los han regalado mis amigos y mis pacientes de béisbol, ¿no? Entonces, y luego tuve una suerte increíble, porque un día me manda un colega a un paciente porque lo iba a operar de una cosa pues de su especialidad, una cosa en la mandíbula. Y entonces entró un pelón, señor Benjamín Reyes. Benjamín Cananea Y Reyes. entonces lo veo y le digo, oiga, ¿y usted es el pelón mágico? Y cada vez que iba a consulta me decía la secretaria, no, doctor, ya no acepte este paciente si hay pacientes esperando afuera, porque para los que no sepan, el Cananea Reyes ha sido el único mexicano que ha llegado a ser coach en un equipo de grandes ligas. Su compadre Maury Wills se lo llevó a los Marineros de Seattle y era el coach de tercera de los Marineros de Seattle cuando Maury Wills era el manager de los Marineros de Seattle. Ese señor se sabía todo. O sea, todo. Y me presentó al Diablo Montoya y al Zurdo Ortiz y a y gracias a un amigo que está sentado ahí, ahora conocí también al dueño de los Diablos Rojos. Y bueno, pues también ahí platicamos un rato Qué buena experiencia. No, buenísima experiencia. Juan, ¿por qué y cómo llegaste a ser director de la Facultad de Medicina de La Salle? ¿Y qué relevancia tiene Hospitales Ángeles en la educación básica y superior de esa universidad? A ver, mira, es muy buena pregunta. Yo creo que esa frase de Ortega y Gasset de que tú eres tú y tus circunstancias es lo más sabio del mundo. Yo estando en el primer semestre de la carrera, venía un señor que era el profesor de fisiología y yo lo vi muy cansado, entonces me acerqué y le dije que si le ayudaba y le cargaba el portafolio. Era el maestro Carlos Alcocer. Carlos Alcocer era un genio de la docencia y él era el profesor de fisiología de la escuela. Y empezamos a hacer una relación, yo diría casi de padre a hijo, no de estudiante a maestro. Entonces, un día me dijo, tú puedes ser profesor. Yo, profesor, nunca he dado una clase de nada. Dice, no, sí puedes ser profesor. ¿Te interesa? Yo le dije, no, maestro, te diga, pues, ¿qué le va a decir uno, no? Un personajazo. Dice, pues es que tienes que aprender a ser profesor. ¿Cómo? Pues ya te inscribí en la UNAM en el curso de docencia que da el doctor José Laguna, otro personaje de la medicina. Pues ahí voy a la UNAM. y bueno, pues aprendí y resulta que hasta aprobé el curso. No me corrió Laguna, porque era canijo Laguna. Era canijo Laguna. Entonces, cuando el maestro Alcocer llega a director de La Salle, pues yo era el estudiante más cercano a él, pero era su dedo chiquito. Y me dice, oye, mira, vamos a hacer un grupo de profesores de fisiología, pero tengo dos muy buenos fisiólogos, pero nunca han visto un paciente. Y tú vas a ser clínico, tú no vas a ser investigador. Entonces quiero que entre los tres hagan un equipo de fisiólogos. ¿Sabes quiénes eran los otros dos? Hugo Arechiga y Hugo González Serratos. Hugo Arechiga fue el director del Sinvestap hasta que se murió. Un súper fisiólogo. Y Hugo González Serratos venía llegando de Oxford, de trabajar con el doctor Huxley, el que le habían dado el premio Nobel por lo de la actina y la miosina.
todos los sábados nos juntábamos en casa de Hugo Arechiga a preparar las clases de fisiología de la semana, porque las dábamos entre los tres. Uno daba la fisiología de la célula, otro quién sabe qué, y yo la cosa clínica. ¡Qué barbaridad! Pues eso al más bruto lo hizo maestro, man. Al más bruto que era yo lo hizo maestro. Porque eran unos señorones ya, y ellos ya eran fisiólogos. Yo era estudiante de medicina. Entonces, cuando y ahí ya pasé de instructor de fisiología a adjunto de fisiología. Y la doctora que daba fisiopatología renuncia. Yo estaba en el último año de la carrera. Y entonces me habla el doctor Alcocer y me dice, oye, ¿quieres el curso de nosología? Le digo, pues me encantaría, pero oiga, pues yo ni médico soy. No, sí, toma el curso de nosología. Y bueno, pues lo di hasta que quitaron la nosología hace 4 años. Luego di electrocardiografía. Por eso yo empecé a dar clases en La Salle el 2 de septiembre de 1972. Y cuando no se me dio quedarme en el Instituto de Cardiología, llegar a un lugar, primero que era humana, que no había nada de academia, cero. Pero bueno, pues, primero es comer que ser cristiano, ni modo, ¿no? Pero a la hora que veo esa situación de apertura de don Olegario, pues bueno, pues empecé a pedir cosas. La verdad, siempre me lo ha concedido. Entonces, empezamos con los cursos y la verdad, todo el desarrollo de mi carrera académica hospitalaria, pues es en el Ángeles. Todo, desde ser primero profesor del internado, luego adjunto en el curso de medicina interna, porque como yo era el jefe de enseñanza, la norma no permitía que fuera titular y jefe de enseñanza, que esto es lo correcto. Así es. Entonces un gran internista, Víctor de la Garza, fue el que fundó el curso de medicina interna y yo era su adjunto. Y luego, bueno, vino la jefatura de enseñanza, y luego de la jefatura de enseñanza, pues yo tenía ya algunos años de dar clases en La Salle y algunas cosas que las autoridades consideraron que tenía yo méritos para concursar a la dirección, y a la tercera vez me eligieron director, y fui director de la Facultad de Medicina. Y claro, en toda esa amalgama hicimos cosas muy padres, porque miren, cuando La Salle cumplió 25 años, pasaron 2 cosas. Firmamos un convenio de colaboración de La Salle con Baylor, y firmamos un convenio de colaboración del Hospital Ángeles con el Hospital Metodista. Esos convenios, por parte de Baylor y del Metodista, vino Michael DeBakey. Uh-huh. Y estaba el maestro Lucio Tasser y don Olegario. Pero lo que para mí es algo increíble es que esos convenios se firmaron en mi casa. En mi casa. Bueno, yo tengo una foto de mi hijo, el que ahora es cardiólogo, que lo está abrazando Michael DeBakey cuando tenía 8 años. Vaya. Que fue cuando firmamos esos convenios. Entonces, para mí, mis casas académicas, por orden cronológico, no digo de importancia, porque es muy difícil decir la importancia, pues ha sido La Salle y el Ángeles. Y yo creo, estoy convencidísimo, que para el Ángeles fue una fortuna, pero para La Salle también fue una fortuna. Porque La Salle se pudo hacer facultad porque tuvo posgrado. ¿Por qué tuvo posgrado? Por la liga con el Ángeles. Y yo creo que esa simbiosis ha dado muchos frutos. Sin duda alguna, Juan, sin duda alguna. Mario. Sabemos que tienes muchos trofeos de béisbol, entre ellos muchas pelotas autografiadas. Sí, cabe mencionar que te falta una. ¿Cuál? La mía. Pues dámela. Un pitcher de 40 años pichando efectivo todos los sábados. Bueno, pues necesito una mientras pelota mi jefa no me no te corte el sustento, releve. yo sigo tirando.
Perfecto. Te haré llegar una pelota luego, luego. Y entonces, ¿cuántas pelotas tienes? ¿De quiénes son? Bueno, ¿Cuál es tu equipo favorito en tengo ligas mayores? 230 pelotas. Tengo mi equipo favorito por un señor que se llamaba Hank Aaron. Son los Bravos de Atlanta. Que ahorita les dijeron No, adiós. a ver, no empieces. No, No que empieces, duela. no empieces. A ver, de mexicanos tengo pelotas de Fernando Valenzuela, tengo 2 pelotas de Fernando Valenzuela, tengo del Zurdo Ortiz, tengo de Ramón Arano, tengo de Becerril. Fíjate que no tengo la del Cananea, aunque lo atendí mucho tiempo. No la tengo, ya se fue. No. Ya se fue. Y tengo la de Jancaro, Obvio. tengo la de Sandy Koufax, Ah, caray. tengo la de Bob Gibson, No, bueno. tengo la de Ted Williams, tengo la de Karl Jastrzębski, tengo la de Karl Jastrzębski, tengo la de Barry Bonds, tengo la de, ¿cómo se llama el que se acaba de retirar? Que jugaba con los Cardenales, Pujols, Albert Pujols. Tengo la de Ferry Freeman. El del récord de juegos consecutivos El de 2,300 y tantos. Sí, y Cal Ripken Jr. ese no la tengo, pero tengo la de Pete Rose. Ese es el mejor jugador para mí. Ese jugador tiene para mí una significancia muy especial, por eso un paciente que me quiere mucho hizo circo, maroma y teatro para regalarme la de Pete Rose. Porque para mí es de los mejores jugadores que he visto en mi vida, por todo. Y en la Serie Mundial de 1976, que fue la de Rojos de Cincinnati contra Yankees de Nueva York. La famosa máquina roja. Así es, que ganó la máquina roja. En el cuarto juego, estábamos en la sala de la televisión de la casa de hoy mi mujer, y entre pichada y pichada le dije que si se casaba conmigo. Y como iban ganando los Rojos de Cincinnati, dijo que sí. Estaba metida en el juego. Metida en el juego. No se percató. Ha de haber dicho con Horacio, qué barbaridad, pero no se percató de lo que estaba haciendo. Pero además esto es cierto, no es cuento. Sí. No es cuento. Entonces, y tengo muchas pelotas. A ver, tengo pelotas curiosas. Tengo una familia que yo atiendo, se fueron a un juego de béisbol. Al nuevo estadio de los Diablos, y entonces compraron una pelota y me la firmaron todos, por ejemplo. Y tengo de presidentes. Ya está ahí. Tengo de presidentes también. ¿Sí? Oye, Juan, y eso me imagino que ya valen su peso en dinero, porque he visto subastas y seguramente entre unos años van a valer más, pero finalmente las firmas son valiosas. Sí, son valiosas porque muchas de estas que hemos dicho tienen el certificado de autenticidad. Eso es lo más importante. Sí, porque sí. Juan, te voy a hacer una última pregunta de mi parte que creo que es importante. Aquí tenemos residentes también, tú lo sabes, es muy prolijo el trabajo que se hace con los residentes aquí. ¿Cómo vislumbras la educación superior en nuestros hospitales y cuáles son las fortalezas que le ves a nuestros residentes en formación en una institución privada? A ver, vislumbro que la educación superior de medicina, en nuestras épocas de residente en las instituciones privadas prácticamente no existía, había algunas cosas apenitas en el Hospital Español sobre todo, pero prácticamente no existía. Ahora las fortalezas de la enseñanza de posgrado y de pregrado en los hospitales privados pues es enorme, es enorme. Con otra fortaleza enorme que nos guste o no nos guste,
parte, la tecnología ahora es parte inherente del ejercicio de la medicina y pues los hospitales privados serios hacen un esfuerzo grande por tener una infraestructura tecnológica muy importante. Que los médicos en entrenamiento pues la pueden tener. Ahora, yo les puedo decir con conocimiento de causa, porque cuando estuve de director en La Salle tuve acceso a los datos que les voy a decir. Sin duda, las instituciones privadas tienen mayor rigidez académica que las instituciones públicas. ¿A qué me refiero? A la supervisión a los profesores, a que los profesores estén certificados, que los profesores estén actualizados, darles cursos de actualización a los profesores, que los programas estén supervisados. Y eso, insisto, lo puedo decir porque en el tiempo que estuve de director en La Salle, tienes acceso a esos datos, que obviamente se mantienen en un nivel que no son públicos. Sí, evidentemente en la medicina pública hay lugares de superexcelencia, pero bueno, yo hablo de todo. Yo les puedo decir programas que fuimos a ver en algunos hospitales de medicina interna, donde el titular era un ginecólogo. Yo no tengo nada contra los ginecólogos, pero ¿cómo puede ser titular de medicina interna no su un rama. ginecólogo? No es su rama. Y ahí estaban. ¿Por qué? Pues porque no quedaba otra, pero eso está muy mal. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, ya los hospitales, y esto es una metamorfosis que yo he visto, al principio los médicos y los pacientes de nuestros hospitales, algunos tenían una resistencia de tener médicos en entrenamiento. Ahora no se concibe. Este hospital ahorita no se concibe sin médicos en entrenamiento. Y los pacientes lo aceptan, ¿sí? Y los resultados que hemos tenido en especialidades médico-quirúrgicas son muy buenos. O sea, egresados nuestros de gineco, de cirugía, que son médico-quirúrgicas, son muy buenos. De ortopedia tenemos otra residencia muy buena. O sea, yo creo que ya está teniendo un papel muy importante. Y ahora, yo les mando este mensaje a los jóvenes, que nos digan qué institución pública les da las oportunidades de trabajo que nuestra institución privada. Hasta ahí me quedo. ¿Te refieres a la posibilidad que tienen de tener un acceso a un número, Ángeles, estar registrados en los hospitales? A trabajar. Mira, tú vas ahorita a Pedregal y prácticamente todos los médicos jóvenes que están ahí, algunos en consultorio, otros trabajando en esto, en otro, en la terapia intensiva neonatal, etcétera, son egresados nuestros, sí, todos. Claro. Sí, claro. Esta es una función que tiene el hospital para mejorar la calidad de atención a los pacientes, pero también es una forma de renovar la caducidad de algunos de nosotros, ¿no? Pues a fuerza. Hospital que no tiene un programa de renovación, bueno, es un hospital medio cojo, ¿no? Mira, Humberto, en el mundo la calidad de los hospitales va absolutamente paralela a la calidad de la enseñanza que dan. Punto. Siempre. Así para acabar pronto. Para acabar. O sea, no hay un hospital prestigiado en el mundo que no tenga un programa de enseñanza robusto. Así Es para correcto. acabar pronto. Es correcto. Sí. Estamos a un minuto de terminar. No sé, Mario, si quieres hacer alguna conclusión. El famoso librito del béisbol. Bueno. El que nadie ha visto, nadie ha leído, pero si no lo sigues al orden, pierdes. Sí, claro, sí. Lo que dice el librito, que nadie sabe, que deberían de enseñárselo al manager de los Dodgers de este año. Sí. Porque teniendo el mejor line-up del béisbol, nunca llega. En cambio, hay otros que sí se lo leen.
El librito que nunca sabemos dónde está. Nunca sabemos dónde está, pero ahí está. Ahí está. Pues Yo- Juan, te agradecemos muchísimo. Yo en lo particular te aprecio mucho, tú lo sabes. Además eres mi cardiólogo para mala suerte tuya. No te he dado lata. Sí, pero tampoco me haces caso. Por eso no Tengo el privilegio de conocerte hace muchísimos años. Igualmente. Hemos trabajado mano a mano en muchos proyectos. Eres una persona muy admirada y muy querida por mí. Muchas gracias. Humberto, muchas gracias por la invitación y a ver qué sale de esta amalgama de el béisbol, la Y cardiología cardiología. y la enseñanza. Algo ver bueno va a salir, ya qué verás. sale, ¿eh? Agradecemos a todos nuestros amigos que nos han acompañado en este Facebook Live, a quienes están aquí presentes. Vamos a tomar un receso de 10, 12 minutos para empezar la conferencia magistral del maestro Juan Ortega. Muchas gracias.